Queridos hermanos y hermanas, hoy os invito a detenernos en una de las palabras más bellas del Evangelio y al mismo tiempo más exigentes: discípulo. Ser discípulo de Jesús no es simplemente pertenecer a una religión, ni cumplir ciertos ritos, ni identificarse culturalmente como cristiano. Ser discípulo es seguir a una persona viva, aprender de ella, dejarse transformar por su palabra y reproducir su estilo de vida. En los primeros tiempos del cristianismo, antes de que existiera la palabra cristiano, los seguidores de Jesús eran llamados los discípulos, los que estaban en el camino, porque eso es ser discípulo, caminar tras el Maestro, compartiendo su destino, su cruz y su resurrección. La palabra discípulo viene del verbo latino discere, que significa aprender. Un discípulo es por tanto un aprendiz, pero no un aprendiz cualquiera. Es alguien que no solo escucha, sino que imita. Alguien que quiere parecerse a su maestro. Jesús mismo lo expresó con claridad. El discípulo no es más que su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. Lucas 6:40. Ese es el corazón del discipulado cristiano, llegar a ser como Cristo. Y aquí conviene hacernos una pregunta sincera. ¿Queremos realmente parecernos a Jesús? ¿Queremos aprender de Él o preferimos que Él se limite a resolver nuestros problemas sin tocar nuestra vida? Ser discípulo exige un cambio de mentalidad. Significa pasar de admirar a Cristo a seguirle, de hablar de Él a escucharle, de invocarle solo en la necesidad a caminar con Él cada día. Jesús tuvo muchos oyentes pero pocos discípulos. Multitudes lo seguían cuando multiplicaba los panes o curaba enfermos, pero cuando hablaba de la cruz, muchos se alejaban. También hoy hay muchos bautizados, pero pocos discípulos, muchos que llevan el nombre de Cristo en su boca, pero no en su corazón. Ser cristiano no consiste únicamente en asistir a misa los domingos o en decir que creemos en Dios. Todo eso es necesario e importante, pero ha de haber algo más. La verdadera fe se manifiesta en la coherencia de vida. Jesús lo dijo con palabras tajantes: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 7:21. El discipulado no se demuestra en el vocabulario religioso, sino en los gestos concretos de amor, perdón, servicio y fidelidad. El Evangelio nos presenta una escena decisiva, la llamada de los primeros discípulos en Mateo 4, 18, 22. Jesús camina por la orilla del lago de Genesaret, el mar de Galilea. Ve a Pedro y Andrés echando las redes y les dice: venid conmigo y yo os haré pescadores de hombres. Luego llama a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban arreglando las redes con su padre. También ellos lo dejan todo y lo siguen. A primera vista parece una historia simple, pero en realidad encierra el dinamismo de toda vocación cristiana. Jesús llama, no porque los discípulos fueran sabios, ricos o influyentes. Los llama en su vida ordinaria, en su trabajo, y ellos responden. No hacen cálculos, no piden garantías, dejan las redes, es decir, su seguridad, su sustento, su mundo conocido, y se ponen en camino. Esa disponibilidad es el primer rasgo del discípulo, la docilidad. Quien quiere seguir a Jesús debe estar dispuesto
a dejarse conducir. Ahora bien, aquellos hombres no eran perfectos. Pedro era impulsivo. Santiago y Juan discutían sobre quién sería el primero. Tomás dudaba. Judas traicionó a Jesús. El discipulado no exige perfección, sino apertura. Jesús no busca discípulos impecables, sino corazones dispuestos a dejarse transformar. Ser discípulo es un proceso. Nadie nace santo. Se va haciendo, paso a paso, a fuerza de encuentros con el Maestro. Cada caída puede convertirse en lección si nos dejamos levantar por Él. Hay otro personaje que ilustra lo contrario, el joven rico. Podemos leer el episodio en Lucas 18, 25. Era un hombre piadoso, cumplidor de la ley, interesado en las cosas de Dios, pero cuando Jesús lo invita a algo más, a dejar sus bienes y seguirle, se entristece y se aleja. El joven quería ser discípulo, pero no estaba dispuesto a renunciar. Quería seguir a Cristo sin soltar lo que lo ataba. Ser discípulo implica renuncia, no como sacrificio triste, sino como liberación. No podemos seguir a Jesús cargados de ídolos. No hay discipulado sin desprendimiento. Jesús no nos pide que lo dejemos todo para empobrecernos, sino para hacernos libres. El discípulo no tiene el corazón dividido entre Dios y el mundo. Entre los discípulos, Jesús escogió a 12, a quienes llamó apóstoles. Ellos serían sus testigos y los continuadores de su misión, pero el discipulado no se limitó a ellos. Alrededor de Jesús había un círculo más amplio de hombres y mujeres que lo seguían, lo escuchaban y lo servían. María Magdalena, Juana, Susana, Marta y María, entre otras, fueron discípulas en plenitud. Los Hechos de los Apóstoles mencionan también a las hijas de Felipe que profetizaban. Hechos de los Apóstoles 21, 8, 9. La presencia femenina en el discipulado fue fundamental desde el principio. Jesús rompió esquemas culturales y sociales, acogiendo a todos, hombres, mujeres, pecadores, publicanos, niños. Esto nos recuerda que el discipulado no es privilegio de unos pocos, sino una llamada universal. Todos, sin excepción, somos invitados a seguir a Cristo en el estado de vida en que nos encontramos. Jesús no engaña a nadie, seguirle tiene un precio. En el Evangelio de Lucas dice: el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y me siga. Lucas 9:23. Negarse a uno mismo no significa despreciarse, sino dejar de vivir centrados en el ego. Es elegir el amor sobre el orgullo, la entrega sobre el interés, la verdad sobre la conveniencia. Cargar con la cruz es aceptar la vida tal como viene, con sus dolores y responsabilidades. Convertirnos en ofrenda. No se trata de buscar sufrimientos, sino de vivir los que uno se encuentra en la vida con sentido, como parte del seguimiento de Cristo. Ser discípulo, pues, es vivir cada día esta triple actitud: escuchar, confiar y perseverar. Podemos presentar el retrato del discípulo auténtico mediante 5 rasgos esenciales. El primero, el discípulo escucha la palabra. No escucha para debatir, sino para dejarse transformar. No lee el Evangelio como un libro viejo, sino como palabra viva que interpela su vida.
El segundo, el discípulo obedece. La fe no se demuestra con ideas, sino con hechos. El que me ama guardará mi palabra, dice Jesús en Juan 14, 23. El tercero, el discípulo ama. El signo distintivo del cristiano no es el conocimiento ni los ritos ni el prestigio, sino el amor. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Juan 13, 35. El cuarto, el discípulo sirve. Jesús lavó los pies de sus discípulos. El discípulo no busca puestos de honor, sino oportunidades para servir con humildad. Y el quinto, el discípulo da fruto. Mi Padre es glorificado en que deis mucho fruto, dice Jesús en Juan 15, 8. La vida del discípulo es fecunda cuando comunica fe, esperanza y amor. Ser discípulo y ser misionero son dos caras de la misma moneda. No se puede seguir a Jesús y permanecer callado. El Evangelio termina con una misión: id y haced discípulos de todas las naciones. Mateo 28, 19. El discípulo, al crecer en la fe, se convierte en testigo. No predica teorías, sino su propia experiencia del encuentro con Cristo. Ser misionero no significa necesariamente ir a tierras lejanas. Significa vivir de tal manera que los demás descubran a Cristo en nosotros, en nuestra palabra, en nuestro modo de trabajar, en nuestra alegría y en nuestra compasión. El discípulo auténtico no se avergüenza del Evangelio, vive su fe con serenidad, sin arrogancia, pero con convicción. Seguir a Jesús no consiste en momentos aislados de fervor, sino en la fidelidad diaria. Ser discípulo afecta a todas las dimensiones de la vida: el trabajo, vivido con honradez y entrega; la familia, como espacio de perdón y de amor; la relación con el prójimo, como oportunidad de servicio; incluso el tiempo libre, vivido con moderación y gratitud. El cristiano no tiene compartimentos estancos, no puede ser discípulo en la iglesia y mundano fuera de ella. La coherencia es el termómetro del discipulado. Nadie puede ser discípulo de Jesús en soledad. Los apóstoles fueron llamados en grupo. La fe cristiana se vive en comunidad. La parroquia, la familia, los grupos de oración o de servicio son lugares donde el discipulado se hace concreto. En ellos aprendemos a amar, a perdonar, a compartir, a corregirnos con caridad. El discípulo no busca destacar, sino construir comunión. El individualismo es enemigo del Evangelio. El discípulo no deja nunca de serlo. Siempre hay algo nuevo que aprender del Maestro. Jesús no es solo un modelo del pasado, es el Señor resucitado que camina con nosotros. Ser discípulo, entonces, no es imitar a un personaje histórico, sino dejarse guiar por una presencia viva. En el fondo, todo discipulado es respuesta a una mirada. Pedro, Andrés, Mateo, María Magdalena, todos comenzaron su camino porque un día se sintieron mirados y amados por Jesús. Esa mirada sigue viva. También hoy Él pasa junto al lago de nuestras ocupaciones y nos dice: sígueme. Ser discípulo de Jesús no es una carga, sino una bendición inmensa. Es descubrir que hay un sentido en todo, que la vida tiene una dirección, que el amor es más fuerte que el mal. Es verdad que seguirle implica renuncias, pero ninguna renuncia es comparable con la alegría de vivir en su compañía.
Jesús no promete un camino fácil, pero sí un corazón en paz. No promete éxito humano, pero sí plenitud divina. No promete riquezas, pero sí tesoros eternos. Por eso, al final de esta reflexión, podemos hacer nuestra esta oración sencilla. Señor Jesús, quiero ser tu discípulo. Quiero aprender de ti a amar, a servir, a perdonar, a confiar. Enséñame a seguirte no solo de palabra, sino con la vida. Que los que me vean descubran en mí algo de ti. Que siendo tu discípulo, pueda ser también tu testigo. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanilla para que te llegue la notificación de las novedades que voy publicando. También te invito a que visites el enlace que verás abajo. Es de mi página en la editorial Bubok, donde voy publicando mis libros de contenido cristiano para el crecimiento en la fe. Con la compra de estos libros apoyas mi proyecto evangelizador y catequético. Estos libros son una buena opción para regalar a tus familiares y amigos. Así colaboras en la difusión del Evangelio. Se pueden adquirir online a través de las páginas de Bubok de España, México, Colombia y Argentina. Muchas gracias y que Dios te bendiga.